Buenos días, mi nombre es Azahar Márquez Sánchez y voy a dar comienzo a la siguiente ponencia, que además formó parte de mi trabajo y final de máster del Máster Universitario en Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid. La ponencia se titula Estelas del suroeste peninsular, un análisis territorial de los valles del Guadiana y del Zújar. Bien, este es el índice que se va a seguir, empezando por una breve introducción. Las estelas del suroeste peninsular constituyen uno de los monumentos más característicos de la península ibérica y más concretamente del periodo del Bronce final en Extremadura. Desde que tuvo lugar el primer hallazgo en 1898 de la estela de Solana de Cabañas, no ha hecho más que aumentar el interés entre los distintos investigadores y además las hipótesis formuladas acerca de su origen, su cronología y su funcionalidad, no existiendo todavía consenso entre ellos. Cabe resaltar también que a día de hoy se han documentado más de 150 de estos ejemplares. La metodología empleada para realizar este estudio se llevó a cabo en el Instituto de Arqueología de Mérida, gracias a una estancia de investigación. Allí se realizaron diferentes tareas como la elaboración de una base de datos en la que incluimos todos los datos o la información que consideramos importante de las estelas que incluimos en nuestro estudio. También se realizó un proceso fotográfico de dichas estelas y diferentes mapas y dibujos de las estelas o de los lugares donde se han documentado estos ejemplares. Por otra parte, se realizaron diferentes salidas al campo para comprobar cómo era el contexto geográfico en el que se insertan normalmente estas estelas y para comprobar si podíamos documentar algún soporte sin grabar o grabado. Por último, también se realizaron algunas visitas al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y a casas particulares donde se encontraban depositadas algunas estelas. El objetivo principal de este estudio fue realizar un estudio mesoespacial, teniendo en cuenta básicamente su contexto geográfico y el contexto arqueológico. En cuanto al contexto geográfico en el que se insertan las estelas, tuvimos en cuenta diferentes aspectos. Uno de ellos fue la orografía, y es que en la penillanura extremeña es el relieve más predominante de la zona que estudiamos, de la zona del Valle del Guadiana y del Zújar, aunque también existen pendientes abruptas como los conocidos dientes de lobo. Sin embargo, la hidrografía es la característica principal de esta región, ya que la cruzan varios ríos, entre ellos un río principal como es el río Guadiana y algunos de sus afluentes como el río Zújar y subafluentes como el río Guadamatilla. Además, cabe destacar que la mayor parte de las estelas documentadas en esta zona se han hallado en las proximidades de estos ríos. También hemos tenido en cuenta las vías de comunicación, y es que aunque nos sea muy complicado conocer los caminos que fueron utilizados por estas comunidades en el Bronce final y en la primera Edad del Hierro, sí que es verdad que es una zona de contactos y habrían mantenido contacto con las zonas del norte y del sur de la península ibérica. Y ya por último, hemos tenido en cuenta los recursos mineros, dado que algunas estelas, como las estelas de Almadén, han aparecido cerca de lugares donde se explotaban este tipo de recursos. En cuanto al contexto arqueológico, cabe destacar que no conocemos muy bien cómo era el patrón de asentamiento de estas comunidades en esta zona, dado que no se han realizado numerosos estudios y se conocen muy pocos poblados que presenten una cronología cercana al Bronce final o a la primera Edad del Hierro, al igual que su mundo funerario. Entre ellos podemos destacar la existencia del poblado del Peñón del Pez, que es el número 18, que se encuentra en la Sierra de Palanque, y vemos cómo se encuentra también muy próximo a la zona del río Zújar y de lugares donde se han documentado algunas de las estelas. También destacamos la existencia del castillo de Madroñiz, que es el número 32, el cual presenta una cronología del bronce final, y también se encuentra muy próximo a un lugar donde aparecieron algunas de las estelas del Viso.
En cuanto a las manifestaciones rupestres, cabe destacar algunas de las que se han documentado en nuestra zona, como son los abrigos de los buitres, que corresponde con el número 17 y que, como podemos comprobar, se encuentra muy próximo al poblado del Peñón del Pez del Bronce Final, al río Zújar y al lugar donde se encontraron o se documentaron las estelas, algunas de las estelas de capilla. Por otra parte también, y aunque se encuentra un poco más alejado de la zona de la Siberia extremeña, cabe resaltar también las pinturas documentadas en el Lechal, como esta que podemos ver a continuación, en la que se puede identificar un antropomorfo que presenta un casco de cuernos y que está acompañado de un escudo de círculos concéntricos. Estos son unos elementos muy característicos de las estelas, como veremos a continuación. Bien, por otra parte, también hemos tenido en cuenta otras manifestaciones rupestres que se encuentran en la comarca de La Serena, que se incluye en nuestro estudio, aunque en una zona un poco más al norte, que es en la comarca de Campanario. Aquí resaltamos la existencia de, por ejemplo, la roca número 8, en la que se ha documentado esta escena, en la que se interpreta o se identifica un antropomorfo que se encuentra acompañado tanto de sus armas como de sus objetos de prestigio, como es el espejo. Por otra parte, encontramos la roca número 21, en la que se ha documentado otra escena de mayor complejidad y en la que se puede identificar también varios escudos con círculos concéntricos y escotadura en V y algunas espadas y lanzas. Y ya por último encontramos la existencia de la roca número 15, que se ha relacionado con las estelas diademadas, dado que porta una especie de diadema y pues podemos identificar que es una figura femenina, dado que se resalta el sexo femenino. Bien, ya entrando en materia, respecto a nuestro estudio, mencionaremos que nosotros hemos incluido 43 ejemplares de la zona del Valle del Guadiana y del Zújar, aunque se han documentado bastantes más. Para ello hemos tenido en cuenta diferentes aspectos, como es la localización que tienen, debían estar en la comarca de La Serena y la Siberia extremeñas, y también debían haber aparecido muy próximo a los ríos. Entonces, algunos también se quedaron fuera de nuestras bases de datos, dado que desconocíamos bastante información sobre su hallazgo y decidimos excluirla. Para realizar este estudio también hemos tenido en cuenta pues, diferentes características que nos aporta el estudio de los ejemplares, como es cómo se hallaron estas estelas. Casi todas se documentaron realizando tareas agrícolas, por lo que no se considera que la ubicación en el momento en el que se halló fuera la ubicación en la que estuviera originalmente, sino que esa estela, por esos procesos de maquinaria, pues se haya desplazado al menos un poco. Otro de los aspectos que hemos tenido en cuenta son los soportes en los que se elaboraron en las estelas. Y es que, como podemos comprobar gracias a este gráfico que hemos realizado para el estudio, el material más utilizado para elaborar las estelas fue la cuarcita. ¿Por qué? Porque la cuarcita es un material muy fácil de trabajar y en el que los grabados se pueden identificar con mucha facilidad. Sin embargo, también se utilizaron más tipo de materiales, como es el esquisto, la arenisca e incluso el granito. Pero si nos fijamos, de granito tan solo se han documentado 2 ejemplares que nosotros hayamos incluido en nuestra base de datos y en nuestro estudio, porque el granito es un material mucho más duro, más difícil de trabajar y en el que los grabados tampoco se pueden identificar muy bien, por lo que no les serviría. En tercer lugar, también hemos tenido en cuenta el aspecto de las medidas. Y es porque no todos los ejemplares presentan las mismas medidas, sino que hay muchísima diferencia entre las estelas de Guerrero y las estelas diademadas, como podemos ver en la imagen. Las estelas de Guerrero presentan un tamaño que varía entre los 70 centímetros de la estela de Herrera del Duque hasta el 1,76 m aproximadamente de Esparragosa de Lares II.
Sin embargo, las estelas diademadas presentan un tamaño mucho más pequeño, variando entre los 33 centímetros del viso 5 y los 90 centímetros de capilla 1. Bien, ya por último, el último de los aspectos que hemos tenido en cuenta para elaborar este estudio son los elementos característicos de la zona que se encuentran representados en las estelas. En nuestra zona son muy característicos los puntos consecutivos, y es que son una serie de 5 puntos o cazoletas que se han interpretado como un posible sistema ponderal y que se encuentran representados hasta en 13 de las estelas de nuestra zona, como podemos ver aquí, que son estos de aquí, y aquí incluso se encuentran por repetidos y también los podemos ver aquí. Bien, los cascos de cuernos no son propios de esta zona, pero sí que se han documentado en muchas de las estelas, concretamente en 8. Y pues podemos verlos representados en los diferentes antropomorfos, como es este o esta, aquí también, y en este antropomorfo de aquí, aunque los demás no portan ningún tipo de casco. Bien, otro de los elementos que son muy característicos de esta zona son los instrumentos musicales, concretamente las liras, como la que podemos ver representada en la estela de Herrera del Duque o de Zarza Capilla 1. Mientras que en la estela de Capilla 1 encontramos un objeto que puede haber sido representado con la finalidad de que fuera un instrumento musical, pero de momento pues es un objeto indeterminado. Y en Belalcázar, en la estela de Belalcázar, aquí debajo del brazo izquierdo, también encontramos una posible figura que podría representar un crótalos. Ya por último, encontramos estelas mixtas. Y es que encontramos dos estelas en las que aparecen representados tanto antropomorfos guerreros y una figura femenina diademada. En el caso de Almadén la podemos ver claramente. El antropomorfo se encuentra rodeado de sus armas y de sus objetos de prestigio, mientras que a su derecha se encuentra la figura que porta un tocado, y aquí también podemos ver los puntos consecutivos. Mientras que en el viso 3 encontramos en los extremos dos antropomorfos que portan una espada al cinto y su correspondiente escudo, y en el centro de ellos, de los dos, encontramos una figura que se ha interpretado como una figura femenina y diademada. Para finalizar, estas son algunas de las conclusiones a las que hemos llegado al realizar el estudio. Una de las más importantes es que tanto las características del paisaje como las medidas que presentan las estelas que hemos incluido en el estudio parecen indicarnos que no habrían sido visibles a una cierta distancia, por lo que, en nuestra opinión, creemos que habrían tenido una funcionalidad como monumentos conmemorativos de personajes de una élite social que habrían demostrado a través de estos monumentos el poder que habían alcanzado y el control que tenían sobre el territorio. Por otra parte, también recalcamos de nuevo que creemos que es muy importante prestar atención a los elementos grabados de cada zona en las estelas, dado que si se han documentado en una zona y en otra no, por ejemplo la del Guadalquivir no, tal vez no sea un motivo importante a tener en cuenta. Y ya por último, nos hemos dado cuenta también de que tanto el mundo funerario como el patrón de asentamiento durante la Edad del Bronce y la Primera Edad del Hierro en Extremadura son temas bastante desconocidos, dado que hemos podido documentar tan solo 3 poblados que se adscriban a esta cronología, por lo que consideramos que se debería hacer un estudio en más profundidad para conocer qué tipo de sociedad vivía aquí, cómo vivían, y de esa manera ya poder llegar a una conclusión más exacta acerca de la funcionalidad que habrían cumplido estos monumentos. Ya por último, me gustaría agradecerles la atención prestada a esta ponencia y espero que haya sido de su agrado y de su interés. Muchísimas gracias y un saludo.